Bueno, pues así arrancamos esta serie de mini tutoriales sobre té e infusiones. Y menciono té e infusiones porque hablamos de dos cosas muy diferentes y diferenciarlas precisamente es de suma importancia para que puedan complacer a sus clientes y de verdad saber lo que estamos haciendo cuando se trata de infundir o de hacernos una infusión. Probablemente hayan escuchado la palabra tisanas, hayan escuchado la palabra té o la palabra infusión. Vamos a aclarar cada una de ellas para que los términos queden más claros que el agua y podamos servir exactamente lo que nuestros comensales quieren en su taza. Bueno, la primera distinción es que en América Latina y en buena parte del mundo hispanohablante nos referimos al té como a un término genérico, como a cualquier cosa que venga en un saquito o cualquier tipo de hierba o de mezcla frutal y herbal que se pueda meter en un infusor y agregarle agua caliente. Esto, a pesar de que popularmente comprendemos que nos referimos a una infusión, es falso. Cuando nos referimos a un té, nos referimos específicamente a una infusión que proviene de las hojas de una sola planta, en realidad un arbolito, que se llama Camellia sinensis. Camellia sinensis es el nombre científico que se le da al árbol del té o al arbusto del té. Es una planta originaria de Asia, en específico China, que tiene muchísimos años de haberse descubierto y cuyo consumo es verdaderamente milenario, por lo menos unos 4000 años. La Camellia sinensis crece en buena parte del continente asiático. Ya sabemos todos que particularmente los mejores tés vienen casi siempre de Oriente, ya sea China o la India, pero vamos a ahondar un poquito más en esto espero, sin ser abrumadores. Como bien dijimos, el té, a lo que le llamamos propiamente té, solamente puede venir de esta planta, de la Camellia sinensis. Si se le dejara crecer eternamente a cualquiera de estos arbolitos, probablemente llegaría a una altura de hasta 18 o 20 metros. Sin embargo, en los cultivos del té generalmente se les mantiene cortitos para que se puedan hacer las cosechas y los agricultores deben de ser muy cuidadosos con saber cuáles de estas hojas o de estos brotes recolectan a modo de que puedan fabricar distintos tés. En particular en China y en la India y así como otros países del continente asiático hay una gran tradición milenaria, como habíamos mencionado, del té y dependiendo del tipo de té que se quiera y del tipo de oxidación, ahora entraremos en eso, es la manera en la que se recolecta y se procesa este tipo de té. Entonces, bueno, hasta ahora me gustaría nuevamente hacer énfasis que si somos muy estrictos, té solamente se refiere a una infusión que proviene de una sola especie de planta, Camellia sinensis. Una vez que ya tenemos eso claro, debemos decir que hay, a grosso modo, 6 tipos de tés. Entonces, siempre que hablamos de tés, vamos a hablar de alguna de estas variantes o alguno de estos gradientes en la escala de colores, sabores y aromas que tiene el té, o sea, las hojas de la Camellia sinensis. Seguramente habrán visto por ahí en tiendas de especialidad que hay desde tés blancos, particularmente hay uno muy famoso que se hace con los brotes más jovencitos de las hojas del té, con unas que llegan a ser hasta como semiplateadas o un verde muy claro. Estas a veces se le llaman té silver needles o té de agujas plateadas, porque precisamente estos brotes se ven como agujitas. Entonces ese tipo de té hace un té blanco delicioso. ¿Y por qué blanco? Porque generalmente la coloración de este té es muy sutil y apenas se ve un tono ligeramente amarillo. Entonces este vendría siendo lo que se conoce como un té blanco. Vámonos un poco más rápido para no abrumarlos con todo esto, pero el siguiente tipo sería un té amarillo, cuyo color es, como su nombre lo indica, un poquito más amarillo. Es un té muy raro porque requiere un tratamiento adicional y tiende a ser caro. Quizás el té más popular que sigue sería el té verde. El té verde es el que conocemos todos. En unos momentos vamos a mostrar alguno de estos, pero es importante que se sepa que estos distintos grados de color o de aromas que logra el té dependen de una sola cosa, de cuánto se le deje añejar o cuánto se deje oxidar el té. Entonces el té verde, por excelencia, es un té que se recolecta durante los cultivos tradicionales y al aplicársele calor, o sea, al pasarlo por un proceso de calor, una enzima que tiene la hoja del té muere y así nosotros podemos fijar la hoja del té o detenerla en el proceso de oxidación o en el grado de oxidación que nosotros querramos para tener específicamente ese sabor, ese aroma y esa textura. Entonces nuevamente el té verde es generalmente la hoja tal cual se recolecta, se para el proceso de oxidación casi inmediatamente y después ya se puede procesar. Entonces bien, el té verde no necesita mayor explicación
Una variante que sí es muy conocida es el famoso té verde gunpowder o bolitas de pólvora, y voy a continuación a abrir mi bolsita de gunpowder para mostrarlo. Vamos a hacer un poco de ruido, pero me gustaría aclarar sobre todo este punto aquí. Bien. En cámara podemos ver quizás en el close-up una especie de té verde que viene mezclado con trocitos de mango, pero si se dan cuenta, este té viene enrollado como en una especie de bolita o de... no es un churrito precisamente, pero es como una pequeña bola. Esto se hace con una tela, dándole muchas vueltas y con cierta presión. Este té se le llama gunpowder porque precisamente esas bolitas parecen circulitos o bolitas de pólvora o municiones. Entonces, ese es uno de los tés verdes más conocidos. Entonces, hasta aquí vamos a hacer una recapitulación. Tenemos té blanco, té amarillo, té verde. Y ahora vamos a proseguir con los últimos 3 tipos. El siguiente tipo es el famoso oolong. El oolong es un tipo de té que está entre un té verde y un té negro. Tiene un color así como cobrizo, un poquito más tirándole al café. Y para efectos de este tutorial solo necesitamos saber que es un té de especialidad que tiende a ser un poquito más oscuro. No es precisamente un té negro, sino solamente es un poco más oscuro. Y por último, pero no menos importante, tenemos el té negro. El té negro es un té cuyo grado de oxidación es mayor. Generalmente se consume con leche o a la hora del desayuno o temprano en la mañana porque tiene también un grado considerable de cafeína. Entonces los famosos Earl Grey o el English Breakfast son los tipos de té por excelencia que son negros. También el tipo de té que conocemos como chai o chai masala es una mezcla que tiene como componente principal un té negro y se presta muy bien para combinar con leche. Ahora, hay un sexto tipo de té, que es el as bajo la manga, y ese es el famoso té pu'er. El té pu'er tiene un color a veces tirando más al guinda o al color vino, y es un té que se ha dejado añejar o se ha dejado oxidar por muchos años, incluso décadas, y pueden llegar a tener precios exorbitantes o bastante exagerados. El té pu'er es un té de alta especialidad, a veces se le llama té rojo, pero esto se presta a confusiones porque hay otros tés que tienen como base una pequeña planta que es del continente africano llamada rooibos. Es un pequeño arbustito que no tiene nada que ver con la hoja del té. Entonces, ojo, hay que tener cuidado con saber a qué nos referimos cuando decimos té rojo. Si es un té pu'er, un té añejo de alta especialidad y para ciertos paladares muy particulares, o si estamos hablando de una infusión con rooibos. Entonces, bueno, nuevamente los 6 tipos de té: té blanco, té amarillo, té verde, té oolong, té negro y por último el té pu'er. Generalmente nos vamos a concentrar en categorías muy grandes que son casi siempre té verde y té negro. Y hasta aquí llega la parte específica del té. Muy bien, ahora que ya aclaramos qué es el té y que ya sabemos que solo podemos referirnos a té cuando las hojas vienen de la Camellia sinensis, vamos a irnos un poco hacia atrás y explicar qué son las tisanas o qué son las infusiones y las diferencias. Vamos a hacer un par de juegos de palabras interesantes. Bueno, ya sabemos que un té generalmente es un nombre genérico que le damos a una infusión. Sin embargo, si somos muy estrictos, sabemos ya que, siendo ortodoxos, un té es una bebida que proviene solamente de una hoja. Por ejemplo, nosotros que también nos dedicamos a la fabricación de tés en saquito, tenemos aquí un producto que es un té verde. Esto es una infusión de hojas de Camellia sinensis. Ese es el ingrediente principal. Por lo tanto, podemos decir que este es un té. Sin embargo, tenemos tés, infusiones, para ser preciso, por ejemplo, de jengibre con lemongrass o zacate limón, lo cual vemos aquí en cámara. Esto, siendo muy estricto, no sería un té. Entonces, si un comensal nos pregunta si esta infusión tiene hojas de té, deberíamos decir que no. Tampoco tiene cafeína, porque la cafeína es una de las cualidades principales de la hoja del té. Entonces, por ende, nuevamente, esta mezcla de jengibre y limón no sería propiamente un té. Entonces, siempre vale la pena preguntar si el comensal o nuestro cliente quiere una infusión o si quiere propiamente un té verde, un té negro, etc. ¿Qué es lo que quiere tomar y si es sensible o no a la cafeína para nosotros poderle dar una recomendación en función de eso? Entonces, yéndonos un poco hacia atrás, como habíamos mencionado, todas las infusiones, digamos, son hierbas o son mezclas de hierba y fruta, hierba y flor, etcétera, que al entrar en contacto con agua fría o agua caliente nos dan un sabor y un aroma. Entonces, por ende, todos los tés son infusiones.
pero no todas las infusiones son tés. Entonces voy a repetir eso. Todos los tés son infusiones, pero no todas las infusiones son tés. Un ejemplo muy claro está aquí. Tenemos aquí un pequeño cantarito en donde tenemos una mezcla que tiene manzana, tiene fresa y tiene jamaica. Esta sería una infusión herbal y frutal porque tiene componentes herbales y fruta, pero no tiene hojas de té. Entonces, siendo muy estrictos, no podemos llamarle un té. Si nuestro comensal nos pide un té y estrictamente quiere algo con hojas de té, esto no se lo podríamos ofrecer o no estaría dentro de sus opciones. Sin embargo, podemos ir aquí a otro ejemplo. Aquí tenemos un té, propiamente, tipo Earl Grey. Esta es una mezcla que tiene hojitas de caléndula, de lavanda, tiene té negro y tiene una esencia de bergamota, que es un cítrico que se asocia particularmente a este tipo de té. Entonces, aquí sí podríamos hablar de que esta mezcla es un té propiamente, porque el componente principal es una hoja del arbusto Camellia sinensis. Entonces, como podemos ver, este té ya tiene un cierto grado de oxidación, es prácticamente un té negro. Entonces, podemos decirle con toda confianza que es un té. Entonces, nuevamente, vemos la diferencia entre una infusión floral, frutal y herbal y una infusión que es propiamente un té. Si esto en lugar de ser un Earl Grey, lo que tengo a mi derecha y ustedes a su izquierda, si esto fuera un chai, también diríamos que es un té. Pero esto, a su lado derecho, no lo es, porque no contiene hojas de la Camellia sinensis. Entonces, bueno, ya hicimos énfasis en esa diferencia y tenemos que estar pues muy claros en que todo lo que metamos en un saquito o todo lo que metamos en una taza o en un vaso de agua caliente o fría es una infusión porque cumple la característica de infundirse, de liberar sabor y aroma al entrar en contacto con el agua, pero no necesariamente es un té. Depende de qué tan específicos queramos ser, pero generalmente es más seguro referirnos a todos estos productos como infusiones y si queremos tés en particular, como nuevamente este té verde, nos referimos a tés como tal, ¿ok? Bueno, entonces hasta aquí, si no hay más dudas, acaba este módulo sobre diferencias entre tés y tisanas. Espero que haya sido suficientemente claro y continuamos.